Paz y bien, continuamos con nuestra lectura, el ABC de la oración. Terminamos hoy la primera parte, capítulo 1, los preámbulos de la oración, y comenzamos el segundo capítulo que se titula ¿Qué es y qué no es la oración? Usted tiene tanto derecho y es tan digno como cualquier otro creyente, porque por medio de Cristo todos hemos sido perdonados. Miremos este texto. Colosenses 1, 19, 23. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Miren qué tan clara es esta palabra. Ustedes antes eran extranjeros, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Cuando usted va a hablar con Dios en la oración no puede ir con deudas, porque va a hablar con uno que lo ha perdonado. No significa esto que usted no reconozca que ha fallado, pero usted no puede entrar debiendo, usted no podrá entrar perdiendo. En las cosas de Dios uno no entra perdiendo, sino que entra en paz. Si vas a entrar en el ámbito de la oración, tienes que saberte como un hijo amado en paz, perdonado, liberado, lavado por la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, hermano, usted no tiene que pagarle a Dios porque Él no está furioso. Usted no tiene que prender cirios pascuales cuando haya tempestades para apagar la ira de Dios. Él no lo trajo a uno ni a sufrir ni a padecer. Usted no está pagando los errores de nadie. Dice la gente, Padre, es que yo estoy pagando los errores de mis abuelos. ¿Qué va? La sangre de Cristo borra todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Ese pensar que le debemos algo a Dios se nota desde el lenguaje y más con palabras que no pertenecen al ámbito cristiano. Padre, mi esposo me maltrata, me pega. ¿Qué karma estaré pagando? ¿Karma? Usted no está pagando nada. Lo que pasa es que usted es bobita y se deja manejar de él. Usted debe hablarle a Dios como un hijo habla a su padre, con respeto, no con altanería, con mirada de hijo perdonado, no de esclavo, con mirada de hijo amado, de hijo querido, de hijo que ha sido lavado de sus pecados. Si cuando usted va a orar no es consciente de esto, va a perder la paz y no va a aprender a orar, siempre se va a sentir culpable, 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 y no va a orar. Con su sangre, Cristo lo ha lavado a usted de ese pecado. Capítulo 2. ¿Qué es y qué no es la oración? Antes de profundizar aún más en este aprendizaje, quisiera que miráramos qué es la oración. Analizaremos conceptos claves y concretos. Primero, un regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de oración. Miremos el capítulo 11 de San Lucas, versículos del 1 al 13. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que esta cita nos está diciendo es, si ustedes quieren aprender a orar, pidan al Espíritu Santo que les enseñe. Él es el maestro de oración. La oración cristiana no es resultado de una técnica. No hay fórmulas exitosas para orar. La única técnica válida es decir, ven Espíritu Santo. No hay reglas mágicas para aprender a orar, ni tampoco oraciones con poder. Cuando en ciertos libros se publican lo que se consideran como oraciones con poder, me parece un desatino. Yo no creo eso, no hay fórmulas. La oración con poder es la que brota del corazón, la que nace de la sinceridad. Segundo, decisión.
La oración es una respuesta al llamado de Dios y a la vez es una opción. Esto significa que Dios hace un llamado y yo puedo optar por encontrarme con Él o por no responderle. Así como usted eligió a su pareja para unirse en matrimonio, o como yo atendí a mi llamado al sacerdocio, la oración es una opción, una decisión consciente y disciplinada que se toma y no puede depender de mi estado de ánimo. Si dependiera de mis emociones, solamente haría oración cuando estuviera de buen ánimo. Cuando decimos que la oración es una decisión que tomamos, que es nuestra respuesta a un llamado, ¿qué estamos diciendo? Que la iniciativa es divina. La invitación no proviene de nosotros. Bueno, para esto que hemos compartido de la lectura, hay algunos aspectos que quisiera resaltar y compartir con ustedes. El primero es en esta lectura de Colosenses que hicimos y dice que hay que permanecer firmemente basados en la fe sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Siento que una de las gracias para pedirle al Espíritu Santo, que ya estamos aquí recordando que el maestro de la oración es el Espíritu Santo, es esa capacidad de mantenernos en fe y esperanza, recordando, viviendo, meditando, escuchando la palabra de Dios. Y parte de lo que me lleva a mí a ese encuentro con Dios es escuchar su palabra, pedir la gracia al Espíritu Santo de escuchar con el corazón, con la mente, con el espíritu, con todo el ser, para que eso que Dios me quiere decir pueda yo escucharlo y así compartir con Él, con todo mi corazón, con toda mi miseria también y mi fragilidad humana, lo que pienso, lo que siento. Otro aspecto que resalto, que uno no entra a la oración con Dios perdiendo, sino que entra en paz. Yo aquí complementaría desde esta postura de la salud mental y emocional, que en esa pérdida, cuando lo tomamos como el desprendernos de algo, yo pensaría en desprenderme del ego, esa fuerza destructiva humana que reside en el fondo del corazón de cada uno de nosotros y que nos lleva muchas veces a ser como Dios, idolatrar personas, situaciones, incluso recuerdos que me roban la paz y le roban el lugar a la esperanza, a la fe, a la reconciliación, al perdón, porque los mantengo con dolor, con todo lo que implica. Sea que tenga razón o no la tenga, pero eso se mantiene ahí. Y entonces hay ciertos apegos a eso, a sentimientos, a recuerdos, a historias, incluso muchos que nos han contado y no nos constan. Entonces siento yo que ese perder es más desde el lado de desprenderse, y cuando nos desprendemos de eso, a la luz de nuestra oración, es decir, vamos compartiendo con el Señor, vamos ganando, pero no ganando porque no lo tengamos, sino porque vamos encontrando esa ganancia del reconocimiento de la paz, del perdón, del amor infinito y misericordioso de Dios en nosotros, con los demás, en nuestra historia. Entonces siento que también hay un trabajo interior que hacemos en ese ámbito de la oración. Si bien el Padre dice que uno no entra perdiendo, yo siento que podríamos hablar desde el desprendimiento. Entramos a desprendernos y vamos haciendo un camino de desprendimiento hasta que vamos abriendo mucho más el interior. Dice más adelante que la sangre de Cristo borra todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Y siento que esa es otra gracia que le pedimos al Espíritu Santo nos otorgue. Y es que cuando estamos frente a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, presente en cuerpo y sangre, cuando recibimos la comunión con su cuerpo y sangre, incluso cuando solo nos dan el pan consagrado en la hostia, que ya está Jesús ahí,
también está ahí adentro, su sangre. Pedir esa gracia de creer que es así. Que recordemos la oración de Tomás, Señor mío y Dios mío. Tomás el apóstol, hasta que lo vio, creyó. Y dice el Señor que bienaventurados los que creen sin haber visto. Que nosotros participemos de esa bienaventuranza. ¿Y cómo participamos? Con el Espíritu Santo, que nos dé esa certeza. Aprovechemos ese gran amigo que tenemos en Él. Es la persona que nos enseña a orar. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y si es una persona, yo puedo relacionarme con Él, puedo hablar con Él, puedo contarle también lo que necesito de su sabiduría. Especialmente esa certeza, esa fe que trasciende lo que veo y que trasciende las pruebas que me pueda dar. Por la fe, seguir como ejemplo de María, que estamos en nuestra novena de la Santísima Virgen de el Carmen, que mantengamos ese desprendimiento de incluso las razones que nos tienen que dar para creer. Y parte de ese camino que tenemos que hacer es el de sentirnos perdonados. Hay algo muy impactante muchas veces, y es que por más que acudamos al sacramento de la reconciliación, el creer en ese perdón es una cosa bien compleja de lograr. Y muchas personas con estas rupturas tan grandes en sus historias de vida, tal vez un aborto, una muerte, cosas muy profundas que a veces juzgamos muy a la ligera, son muy duras de sentir ese amor y ese perdón, sentirse con ese merecimiento del perdón, pero no es sentir que lo merecemos. O sea, cualquiera de nosotros tendría razón en decir, no me merezco ese perdón del Señor, Él es demasiado bueno y yo he actuado muy mal. Pero es que aunque yo no lo mereciera, Él me lo da. Y me lo da porque yo necesito esa salud mental, emocional, espiritual, de saber que mis errores son lavados en su amor y en su misericordia. Y que Él no me reclama, no me echa en cara, no me cobra nada de lo que yo haga mal. Y ese amor, ese perdón, esa misericordia me lleva a reconocer que puedo aprender en mis errores con la gracia de ese gran amigo, el Espíritu Santo, de este abogado, defensor, para ser mejor persona, para no caer en lo mismo y hacer diferente las cosas, tomar mejores decisiones, ya saber por dónde no es el camino. Así que también hay que profundizar un poco más en eso que nos impide perdonar y ponerle foco de misericordia a esas situaciones. Entrando en nuestro capítulo 2 ya, ¿qué es la oración que nos habla de que es un regalo del Espíritu Santo? Que ya se los he dicho un montón de veces, el maestro que nos enseña a orar. Y segundo, una decisión que no depende de mi estado de ánimo. Como más allá de sentirnos bien, más allá de que esto nos aburra o no, es como mi espíritu va teniendo esa disciplina para trascender mi estado de ánimo y ahondar aún más en lo profundo de mi corazón en presencia del Señor, en esa humanidad que me aleja o que me quiere alejar, que me aburre, porque estoy solamente guiándome por lo que siento. Y ahí es cuando empieza a fortalecerse mi fe, mi encuentro con Dios, porque ya le estoy hablando de mi fragilidad y de mi miseria, no solamente los momentos en los que me hace sentir bien o no. La paz y el amor que Él me da es todo el tiempo, pero a veces el hecho de querer sentir una paz a mi manera, querer sentir su amor a mi manera, pone una venda en mi ser y pone como unos tapones en los oídos para no escucharlo, para no verlo, para no profundizar en qué es lo que tú me indicas, Señor,
que es para mi bien, aún así para mí no tenga lógica, aún así para mí no sea algo que me llene de profunda alegría desbordante, no, sino que me invita a vivir mi realidad con serenidad. Entonces, en medio de que me siento aburrido, en que siento que no tengo tiempo, me acerco a Él y le digo: Dios mío, Señor mío, Dios mío, como dijo Tomás, no quiero estar aquí. Siento que tengo otras cosas más importantes que hacer, siento que estoy llena de actividades que no he hecho. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy con todo y lo que tengo adentro. Y aquí estás tú. Y aquí estamos. Me cuentan y me comparten qué les dice el Señor.